Hermanos y amigos, los saludo en la distancia y a través de este medio, que será un video que contendrá una reflexión para ustedes y por supuesto para mí. Como dijera el filósofo cantor, oh qué gusto de volverlos a ver. Definitivamente para mí es un verdadero privilegio y alto honor ser portador de un mensaje, una reflexión en el marco de la celebración de la Semana del Varón o del Hombre Metodista, como gustemos llamarlo. Y cuando digo que es un privilegio es porque compartir la palabra también es una responsabilidad. Espero que este encuentro de hermanos, compañeros, amigos, se vaya fomentando, se vaya difundiendo, tenga promoción. Y ustedes van a ser la pieza clave en este sagrado ministerio, en esta tarea. Quiero agradecer a nuestro querido hermano Samuel Núñez Pueblas, que tuvo la gentileza de contactarme y solicitarme, y por supuesto dije de primera mano que sí. Por ello, primeramente reciban un saludo. Como ustedes saben, estoy en la iglesia Monte Sinaí, en la famosa y conocida ciudad satélite, muy cerca de la Ciudad de México. Lo único que nos divide es 2, 3, 4 kilómetros y nada más. Cuando ustedes gusten, cuando deseen estar por aquí y el tiempo y la salud nos lo permita, será un privilegio recibirles. El tema que he tratado durante algún tiempo para poderlo compartir el día de hoy está titulado Guarda tu corazón estando alerta. Y lo que quiero en primer lugar invitarles a reflexionar es en la tradición, sobre todo entendida como aquellos monumentos, aquellas lecturas, aquellos documentos que dieron formalidad, que le dieron fortaleza, que fue la base de la común fe de las comunidades cristianas a través del tiempo. Uno de ellos es el credo de Nicea y el credo apostólico. El credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Parto de este testimonio, por supuesto no es un testimonio bíblico, aunque implícitamente está la palabra de Dios, más bien de esta estructura teológica y doctrinal. Desde la predicación de Jesús hasta el día de hoy, el tema o uno de los temas es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento, la manifestación final de Él a través de los eventos cósmicos que nos ha narrado el texto bíblico. Ustedes podrán encontrar, al hacer un pequeño repaso del Nuevo Testamento, pero no solamente del Nuevo Testamento, si ustedes van al Antiguo Testamento, Dios llega frecuentemente a su pueblo, se manifiesta, habla con ellos a través de los profetas, se revela. Eso quiere decir que a Dios le interesa estar cerca, manifestarse, ser conocido, ser identificado como el único sabio y poderoso Dios. Así entonces en el Antiguo Testamento, con los grandes patriarcas, con los profetas, sacerdotes, reyes, el Señor se manifestó y siguió manifestándose.
Pero lo que trata el Nuevo Testamento es de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, 2, Lucas capítulo 1, 2, su nacimiento, su vida terrena, y llegamos entonces al final de los evangelios y él empieza a hablar de su pronto regreso al Padre. Ustedes podrán leerlo en el Evangelio de Juan capítulo 14, lo que se ha llamado el testamento de un moribundo, Juan 14 a Juan capítulo 17. Ahora bien, cuando tratamos sobre el regreso de Jesús al reino de los cielos, es interesante saber con quién nos quedamos, a qué nos quedamos, qué debemos hacer para poder recibir al Señor, al Rey eterno, cuando Él venga entre las nubes. Para ello, mis queridos hermanos, la primera carta del apóstol Pedro nos va a dar algunas líneas importantes de reflexión. Es decir, el propio Pedro nos dice cuáles son las pistas que ustedes y yo debemos observar y tener en cuenta para no perdernos en el camino. Ahora bien, Pedro, o las cartas de Pedro, son dirigidas a los cristianos, o a los primeros cristianos más bien, y ellos estaban viviendo una experiencia de vida completamente diferente. Eran perseguidos por los que no creían en Jesucristo. Por esa causa se encontraban dispersos por todo el imperio romano. El apóstol dirige esta carta a esos cristianos, los cuales estaban viviendo como extranjeros, como peregrinos en las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Las condiciones en que vivían estos cristianos explican el tono de la carta. Pedro los anima a no dejarse de reunir, los anima a seguir alabando a Dios, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Este cambio deberá manifestarse en alegría, a pesar de los problemas y las dificultades, y en apartarse del mal, pues todos los cristianos son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey. Al final del libro del Apocalipsis, encontrarán que parte de la liturgia del pueblo cristiano, por supuesto, era decir Maranata, amén, sí, ven Señor Jesús. Si nosotros hubiésemos vivido en aquella época, el primer siglo del cristianismo, seguramente nos hubiésemos unido a ese cántico, a esa expresión cúltica de fe y de victoria. Sí, ven Señor, no te tardes. Es mejor estar contigo que sufrir lo que hoy estamos sufriendo por tu causa y por tu reino. A los cristianos de aquella época, el apóstol Pedro les recomienda amarse unos a otros, recibir a otros cristianos en su casa y alejarse de algunas situaciones que pudieran ser contraproducentes. Les invita a alegrarse en medio del sufrimiento, sencillamente porque son cristianos. El texto que me ha otorgado para esta reflexión me invita a recordar que posiblemente esta carta, la primera carta de Pedro, la escribió el apóstol en la ciudad de Roma con la ayuda de algún personaje. Algunos dicen que fue Silvano, también conocido como Silas, y que era el antiguo compañero de Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo.
Termino diciendo, hermanos, diciendo que algo que debemos cuidar, algo que debemos conservar para el Señor es el corazón. No dejemos que los recovecos que llegan a ver permanezcan en oscuridad o en la maldad. Que aquellos recovecos de nuestro corazón sean iluminados por la palabra de Dios. Recuerden que el Señor viene pronto. No es una amenaza, más bien es una afirmación de fe. Y mientras eso no suceda, guardemos el corazón solo para el Señor. Él merece estar allí, en nuestra vida, dirigido. Por último, quiero invitarles para que, cerrando nuestros ojos, hagamos un compromiso con el Señor. Digámosle que Él es nuestro Señor. Expresemos en comunión y en comunidad que somos de Él y que aguardamos su venida. Señor Jesús, gracias porque a través de tu Espíritu impulsas, renuevas, educas, fortaleces, exhortas la vida de aquellos que han decidido creer en tu nombre, creer tu palabra. Quiero rogarte por mis hermanos y amigos, para que permanezcan fieles a ti, sirviéndote a través de la iglesia. En tanto regresas, ayúdanos para vivir sabia y correctamente delante de ti. Por Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Espero verlos pronto. Cuídense y cuiden de los amados de su corazón. Dios les acompañe.